Muy buenos días, niñas. Feliz jueves. Una vez más estoy acá para compartir la meditación de Hebreos, capítulo 10 ya. Gracias por acompañarnos. Permítanme empezar con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en este día, Padre, por permitirnos una vez más, Señor, compartir el consejo de tu palabra. Ahora venimos ante ti, Señor, dándote las gracias, alabándote por la oportunidad, Señor, de seguir adelante en esta vida. Gracias porque siempre estás con nosotros. Te alabamos por tu creación, por tantas bendiciones que recibimos, Señor, y sin darnos cuenta, pero tú estás ahí en cada detalle. Gracias por todo, Señor, darnos corazones agradecidos. Y en esta mañana queremos pedirte que nos des conciencia, Señor, de nuestro pecado. Que nos ayudes a pensar, Señor, en las consecuencias de tener un pecado, Señor, que no querramos dejar, o que lo hacemos, Señor, ya a sabiendas de las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestra vida y que nos ayude, Señor, a alcanzar a otras también para ti, para tu reino, Señor, que las personas te conozcan, que podamos evangelizar a otras mujeres, que este mensaje llegue, Señor, a personas que lo necesiten y a corazones dispuestos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das tantas enseñanzas y nos enseñas, Señor, que también tú eres un Dios que disciplina, Señor. Y bendice a mis hermanas, intercedo por cualquier necesidad que haya, Señor. Tú conoces cada corazón, cada familia, Señor. Pedimos que tú hagas la obra en nuestras vidas, Señor, y en la vida de las personas de nuestras familias también, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niñas, la meditación de hoy es consecuencias del pecado como tema. Es una pequeña meditación en Hebreos capítulo 10. Aquí vamos a ver del 26 en adelante, porque es un capítulo de 39 versículos con mucha profundidad, mucho estudio, mucho que aprender, pero vamos a sacar una pequeña meditación. Fíjense que aquí del capítulo 26 en adelante al 31 puede ser lo que se está viendo acá, hermanas, es una disciplina. Entonces lo que vemos que los creyentes, que estos hermanos eran creyentes, o sea, no está hablando de perder la salvación, sino que son hermanos creyentes que estaban que les están diciendo que si viven mal, el Señor los iba a disciplinar. La disciplina es algo temporal, es solo para este mundo, no es para la eternidad. Este pasaje realmente habla de disciplina al creyente, porque dice así en el versículo 26, pero si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando, hermanas, acá de un pecado de soberbia, porque hay pecados por equivocación, que no se hicieron premeditadamente, pero ese es un tipo de pecado, hermanas, que ya está haciendo la persona ya con altanería, con que no le importa lo que el consejo bíblico, no importa lo que Dios dice, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Ese es un tipo de pecado ya muy delicado, donde el Señor ya a veces va a tratar con uno, si no tratamos de dejar ese pecado. Fíjense que en primera de Juan 5:16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pecado de muerte es un hermano que debido a que se separa de su pecado, viene Dios y mejor se lo lleva al cielo. Ese es un pecado, el pecado de muerte que se menciona en primera de Juan 5:16. En primera de Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, hermanas, la disciplina va a venir, y en este caso que está hablando aquí en el versículo 26 de Hebreos 10,
Es hablando de una disciplina a los creyentes. Dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El fuego también es de castigo, hermanas, pero aquí no está hablando de infierno, sino que el mismo fuego de la disciplina. Entonces ya le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo, está en... vemos un ejemplo que está en el Antiguo Testamento, en Números 15, 30 al 31, donde nos cuenta, se relata, ¿verdad?, la historia de un hombre que él fue, que hizo, porque dice el versículo 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y empieza a dar varios tipos de pecado, pero después, si ustedes leen ahí número 15, habla de un hombre que en sábado salió a cortar leña, y ese era un pecado de soberbia, porque lo hallaron cortando leña y lo trajeron, dice el versículo 33, y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. O sea, él estaba a sabiendas que el cortar leña el día sábado no se podía, porque para ellos era sagrado el día de reposo. Entonces en sí cortar leña no es pecado, pero cortarlo ese día sábado era un gran pecado de soberbia. Y dice que el versículo 34 nos relata que lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le iba a hacer. Pero después Jehová le dijo a Moisés, el Señor, que irremisiblemente muera aquel hombre. Fue apedreado fuera de la congregación. Entonces, ¿qué pasó esto? Esto sentó un precedente, hermanas, en el pueblo de Israel, porque si el Señor no hubiera hecho esto, el siguiente sábado hubieran estado un montón cortando leña. O sea, entonces este es un pecado de soberbia, un ejemplo de un pecado de soberbia, porque lo hizo ya sabiendo, o sea, como enfrentando la ley de Dios. Entonces, pero no perdió su salvación. El Señor mejor se lo llevó. Y muchos, hermanas, esto puede suceder mucho, ¿verdad? Que cuando no queremos apartarnos del pecado, de cuando alguien no quiere dejar un pecado que ya es un pecado grave, un pecado que ya pues ya Dios ya le dio oportunidad, lo llamó, le habló y no lo quiere dejar, entonces el Señor mejor se lo lleva al cielo. Entonces de este juicio es un juicio temporal, de eso es que está hablando acá en esta porción del capítulo 10, ¿verdad? Entonces vemos también, hermanas, que dice que el versículo 28 de Hebreos 10 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. O sea, hablando de una disciplina terrenal, ¿verdad? Donde la persona mejor el Señor se la va a llevar. Dice: ¿cuánto mayor castigo? El versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es la palabra afrenta, también significa ultraje. Entonces dice el 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense que esto se puede aplicar para el creyente y para el no creyente también, ¿verdad? El que no ha recibido al Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Esdras 7:9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 15 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. A veces, hermanas, el Señor, la buena mano de Dios está sobre nosotras, y Él quiere que nosotras busquemos el mejor camino, el único camino que hay. Quiere que nos apartemos, nos está haciendo un llamado a la santidad, aquí como lo hizo aquí con el pueblo, con los egipcios, el pueblo de Israel.
Él les estaba diciendo que de ese pecado de soberbia que hay a veces en nuestras vidas, que nosotros tengamos ese deseo de dejar ese pecado, porque si no, hermanas, realmente sí puede venir un castigo, aunque no se pierda la salvación, ¿verdad? Porque eso no está en juego, porque tenemos un Dios que es poderoso y que nos guarda hasta el fin, ¿verdad? Entonces aquí acordémonos, hermanas, que está hablando de una disciplina, ¿verdad? Entonces, hasta el versículo 19 dice, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso, hermanos, significa soltar las velas de un barco. Esta frase, no somos de los que retroceden. A veces nosotras no nos hemos llenado tanto de Dios, tenemos ciertas cosas que no nos permiten avanzar en nuestras vidas. Y ahorita es un buen momento para que podamos ponernos a cuentas con Dios y que nos señale el Espíritu Santo si en nosotros hay un pecado de soberbia, donde si nosotros estamos haciendo algo que ya sabemos que no lo debemos de hacer y lo seguimos haciendo. Ese es el pecado de muerte que habla en Primera de Juan, ¿verdad? Que les leí al principio. Esa es la misma disciplina que habla acá. Entonces Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que disciplina. Y a veces nos viene así como con los hijos, ¿verdad? Se les está diciendo a veces a los niños algo y lo siguen haciendo. Entonces viene el padre y lo disciplina a su hijo, ¿verdad? Después de varios llamados de atención. Y así es Dios con nosotras. Dios nos está llamando la atención muchas veces y Él quiere que voluntariamente dejemos de ese pecado que está obstruyendo nuestra relación con Él. Y Él quiere que vengamos a Él y que le pidamos perdón. Por eso es tan importante, hermanas, la confesión de pecados. Estar a cuentas con Dios cada día, cada noche, cada mañana, pedirle al Señor que nos perdone. Que vea en nosotros, como dijo el salmista, ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Que el Señor nos autoexaminemos delante de Dios y que podamos ponernos a cuentas con Dios. Esto es la pequeña meditación que les quería dejar, chicas. Espero que haya sido de bendición y no olviden, pues nos pueden visitar nuestra página en Facebook, Mujeres de Fe, Casa de Gracia. Tenemos servicios los días domingos a la 1:30. Para cualquier información de nuestro ministerio nos puede llamar al 843-338-6754. Que Dios les bendiga y feliz día.